A continuación, la crisis económica. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta La crisis económica, asuntos de tipo económico, financiero, fiscal, competitividad, sector externo, cómo restaurar los equilibrios macroeconómicos del país, cuáles son sus soluciones para restaurar no solamente los equilibrios, sino iniciar la recuperación económica que todos los ecuatorianos queremos en este país, con la conducción del economista César Robalino Gonzaga. La crisis económica. Estimados amigos y estimadas amigas, gracias por estar una vez más en este programa que hemos denominado la crisis económica. Crisis económica que todavía está presente en el Ecuador y que el gobierno todavía no se atreve a tomar medidas de profundidad. Medidas que tendrán un costo social y político, pero que hay que tomarlas. Ante una situación que es cierto que no ha sido creada por el gobierno actual, sino por el gobierno anterior. Pero ya llevamos más de 2 años que ya no se le puede estar diciendo al gobierno anterior que es responsable de todo, porque ya lo sabemos. Hay que tomar las decisiones para ir corrigiendo los problemas macroeconómicos del país. Y para tratar el problema macroeconómico, el problema del crecimiento de la economía, ¿por qué no crece? Y luego, ¿cuáles son las reformas estructurales? Y aquí me permito también mencionar que el Colegio de Economistas de Pichincha, compuesto por un grupo de profesionales de economía, preocupados como es tradicional y como ustedes están preocupados por lo que pasa en el Ecuador en materia económica y financiera, decidió poner una nueva nota, una serie de reflexiones nuevamente al presidente y al gobierno sobre cómo está la situación macroeconómica y qué es lo que se debe hacer, pensando en las futuras generaciones y no pensando en las próximas elecciones. Las reformas que tiene que tener el país en términos económicos y financieros no puede estarse calculando en términos de votos que voy a perder o votos que voy a ganar en las próximas elecciones. Para tratar este tema macroeconómico hemos invitado una vez más a un distinguido economista que es vicepresidente del Colegio de Economistas de Pichincha, el economista Albán. Gracias por estar con nosotros nuevamente. La primera pregunta que te quería hacer, ¿cómo ves tú el crecimiento de la economía este año? Algunos organismos internacionales creen que va a crecer en 0,2, 0,5, etcétera, pero todos aquellos factores que crean demanda realmente están debilitados. ¿Qué crees que puede pasar este año en términos de crecimiento de la economía? Víctor Hugo, por favor. Gracias, César. Un saludo cordial a quienes nos miran y nos escuchan. Realmente el último estudio de la CEPAL, que se publicó hace aproximadamente 4 días, manifiesta que el crecimiento de Latinoamérica va a ser el 0,5%. Y el estudio al Ecuador le dedica 9 páginas seguidas y obviamente manifiesta que habrá crecimiento negativo en el año 2019 y que el año 2020, si no se dan las correcciones correspondientes, será peor aún. O sea, tendremos un crecimiento mucho más negativo que el año 2019. Todo esto sí amerita que el presidente de la República, las altas autoridades del gobierno, la Asamblea Nacional medite. ¿Por qué no está diciendo la Cámara de Comercio, no están diciendo las cámaras, no está diciendo solo el Colegio de Economistas? Está diciendo prácticamente el vocero internacional como es la CEPAL y analiza a todos los países de Latinoamérica. Y le dedica al Ecuador 9 páginas que son muy importantes, que las invitaría yo que ustedes, todos los que me están mirando y escuchando, analicen y miren y vean por qué la preocupación del Colegio de Economistas, por qué el Colegio de Economistas una vez más, como decía el economista César Robalino, vuelve a insistir, vuelve a golpear la puerta de la Presidencia de la República para sugerir técnicamente lo que se debe hacer. Necesitamos que haya un cambio de timón. La política monetaria, la política cambiaria, la política fiscal de los 10 años anteriores fue nefasta y hay que hacer un cambio radical.
con profundos cambios en lo laboral, en lo fiscal, en lo monetario, porque si no, no va a haber inversión. Ahora, Víctor Hugo, fíjate, desde el punto de vista de crecimiento de corto plazo, hay siempre una serie de factores que explican o son causantes de la expansión de la economía para crear empleo, pues, ¿no? Tú tienes las exportaciones en general, entre ellas petróleo, exportaciones privadas, luego tú tienes la inversión privada, nacional, internacional, por ejemplo. El otro factor es el consumo de la familia, que está debilitado porque hay desempleo, etcétera. Pero, ¿qué es lo que pasa en el sector exportador en general y el sector de la inversión? ¿Por qué no crecen? ¿Qué es lo que pasa con los empresarios en un otro lado? ¿Están dudando? ¿Están esperando reformas? ¿Qué ves tú ahí? Bueno, realmente no ha habido el dinamismo, la dinámica que esperábamos los ecuatorianos, que esperaban los exportadores, para que existan los tratados internacionales. No. Tenemos mercados nosotros todavía que no hemos logrado llegar. Todo lo que es Latinoamérica, Estados Unidos, claro que hay un tratado de libre comercio, pero no se ha profundizado, no se ha puesto en la palestra, digamos, a quienes debe ponerse, que son los verdaderos trabajadores, la verdadera dinámica de la economía, que es la exportación, el sector privado. Claro, pero esto nos perjudica a nosotros enormemente, porque ahorita la dolarización se ha mantenido gracias a las exportaciones petroleras y sobre todo el endeudamiento externo, que no es real. O sea, tenemos serias preocupaciones en que la economía se sigue debilitando cada vez más. Ahora, claro, como tú dices, tú mencionas un factor, ¿no? Hay que abrir mercados, hay que firmar tratados de libre comercio, etcétera, 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 para tener más mercado y que el sector exportador privado fundamentalmente conquiste más mercado, poniendo nuevos productos de mejor calidad, etcétera, pero con la ayuda del gobierno que tiene que hacer firmar los tratados de libre comercio, como se les quiera llamar. Pero también el otro punto que a veces los empresarios dicen, y yo creo que tienen razón, es que hay impuestos que afectan a la exportación. Por ejemplo, el impuesto de divisas. ¿Qué cosas se sugieren en ese terreno? Bueno, nosotros hemos pedido ya, y en esta nueva comunicación que se presentó la semana pasada a la Presidencia de la República, manifestamos nuestra preocupación porque se crearon impuestos innecesarios, ¿no? Que no dan ninguna rentabilidad, no hay ninguna recaudación, como es el impuesto a las tierras rurales, ¿no? El ISD, que es un impuesto a la salida de capitales, a la salida de divisas, es realmente preocupante porque si bien ha habido recaudación, también ha frenado las exportaciones y la importación de materias primas, porque no hay una verdadera compensación entre las importaciones y las exportaciones. Por este impuesto que lamentablemente, tratando de frenar la salida de los capitales que no tienen nada que ver con el comercio exterior, se creó este impuesto para crear más ingresos al fisco, sin considerar de que estaba afectando totalmente al comercio internacional. Ahora, fíjate, eso forma parte de la reforma tributaria que el gobierno está preparando y dice que es posible que a fin de este mes lo vaya a presentar a la Asamblea Nacional. Y en la reforma tributaria pues hay una serie de temas que sencillamente hemos tratado, hemos sugerido al señor presidente. Pero aparte de la reforma tributaria, en la que luego voy a preguntarte porque tengo un temor ahí, es la reforma laboral, el tema cómo manejar la inflexibilidad de la mano de obra, del mercado, y en la que uno tiene mano de obra cara, ¿verdad? Las cámaras han sugerido algo, unos economistas han sugerido otras. ¿Qué es lo que tú ves ahí, Víctor Hugo? Tiene que haber un cambio, digamos, sin afectar al trabajador. Y lo que están pidiendo es la flexibilidad en cuanto a horarios, ¿no? Porque no es que se cambian las 8 horas diarias, las 40 horas semanales, que en el Ecuador, que necesita tanto trabajo, se tiene 40, en Colombia son 44, en Perú 46, es decir, son, digamos, cosas que nos pasan a los ecuatorianos. El ecuatoriano es un hombre, una persona, un ente trabajador, tanto ecuatorianos como ecuatorianas. Lamentablemente, lamentablemente, no tienen la oportunidad porque los trabajadores agrupados, agremiados, con mucha facilidad pueden, digamos, y afectan a los que están atrás. Considerando una cosa que nadie les ha dicho a los trabajadores, los que están trabajando no van a ser afectados en absoluto. Es para la nueva mano de obra que se contratará, considerando
que el 30% del costo de la producción se ve en mano de obra. Vale. En Colombia se va en el 6%, en Perú el 7 o 5%, dependiendo qué tipo de industria sea, Ajá. a qué esté destinada la producción. Entonces no pasamos a ser competitivos. Un par de zapatos de la misma calidad, el mismo diseño, todo, aquí en el Ecuador no deja de costar entre 80 y 100 dólares. En Aguas Verdes, Perú, cuesta 35 y en Colombia, qué sé yo, 35 o 40 también. Ahora, Víctor Hugo, fíjate, naturalmente que yo diría que los líderes sindicales que defienden pues a los trabajadores que tienen empleo, porque no hay quien represente a los trabajadores, a la población que quiere trabajar pero que no encuentra trabajo en ninguna parte. Yo creo que esos líderes sindicales no están bien informados realmente de los problemas macro que existen con tanta gravedad en el Ecuador. Y ahí yo creo que el gobierno ha fallado en su política comunicacional para decirle a los sindicalistas, amigos, déjenme en forma cruda decirle esto es lo que pasa en el Ecuador. Señores, y si no hacemos esta serie de cosas en el mercado laboral, no va a haber trabajo. Van a salir del trabajo de repente 1.000, 2.000, 5.000 más, amigos. Entonces, yo creo que aquí ha habido una falla en la política comunicacional. Los líderes sindicales no perciben todavía la gravedad de la crisis. Víctor Hugo. Mira, nosotros tuvimos una reunión en un medio de comunicación donde estaban 2 líderes sindicales y donde explicábamos esto. Ajá. Pero ellos tienen una mentalidad muy dura y quieren salir con la de ellos sin pensar a quién están afectando. Ajá. Me tomé la libertad yo de explicarles a los 2 líderes lo que acabamos de decir esta tarde, que no se afecta a quienes están trabajando, ni a los que vienen, sino que hay la flexibilidad en el horario, porque tenemos que empezar a ver mecanismos de reducción de costos. Ajá. Entonces, si tienen que trabajarse los 7 días a la semana, los 365 días del año para ser competitivos, ahí viene la flexibilidad. Ajá. En cuanto a horas extras, en cuanto a otros mecanismos de ahorro que puede hacer el inversionista, el empresario. Estamos viendo que la grave situación por la que pasa el Ecuador en el primer trimestre de este año 2019 no llega a 200 millones la inversión en el Ecuador, mientras que en el Perú pasó ya a los 5.000 y en Colombia a los 7.000 millones. Entonces, ¿qué esperamos nosotros? Creemos que en el primer semestre no llegará a los 1.000 millones de dólares la inversión privada, incluyendo la petrolera. Mientras que Colombia y Perú están recibiendo una gran cantidad de inversión. ¿A qué se debe? A que desde 1938 no ha habido un cambio en las políticas tributarias, en las políticas fiscales y sobre todo en la política laboral. Claro. Tenemos la misma ley de 1938 y no permiten una flexibilización porque los derechos del trabajador son inalienables. Estamos respetando eso, pedimos que respeten, respaldamos todo, pero también sugerimos que permita flexibilidad en cuanto a horarios, que es lo único que se pide. Claro. Ahora, fíjate, tú has mencionado algo del sector petrolero, Víctor Hugo. La información internacional que existe que Colombia con un volumen menor de reservas petroleras que Ecuador, está produciendo aproximadamente 1 millón de barriles, diarios, que significa 365 millones de barriles al año. Ecuador, con mayores reservas petroleras que el Perú, está luchando por llegar a 200 millones de barriles en el año. Entonces, ahí hay una posibilidad de expandir las exportaciones que le permitiría al Ecuador tener más ingresos. De tal manera que más ingresos internos, más liquidez, los bancos tienen más liquidez, se expanden el crédito y eso es bueno para el crecimiento de la economía. Pero el gobierno en materia petrolera, pues, algo pasa. Hace varios meses, hasta 3 meses, creo que el ministro dijo, vamos a producir 700.000 barriles. Pues luego dijeron, ¿sabe que no vamos a poder hacer eso? Vamos a llegar a 250, 260.000 barriles diarios y no más. Lo siento, ¿por qué? Porque no hay asignación de recursos, finanzas no nos da, no tenemos inversión extranjera suficiente, etc. ¿Ahí no crees que también hay una falla del gobierno en esa materia? Indudablemente no le dan la atención a un producto estratégico que nos está sosteniendo de alguna manera
en el comercio internacional. Es el producto de mayor exportación. Eso es indudable. El que más abastece al presupuesto general del Estado, es decir, al erario nacional. Sin embargo, no le han dado la importancia, no le han dado, digamos, el tratamiento que debe darse. Lo que está pasando en Colombia, y tú le acabas de indicar, y yo me permito repetir, 1.000 millones tiene para consumir, para exportar. El Ecuador nos llega a 250 millones. O sea que tenemos un retraso. ¿Por qué? Por falta de inversión. ¿Será inversión? ¿Será falta de estrategias? ¿Será falta de gestión? Pero algo está pasando y ese algo tiene que tener los correctivos correspondientes. Ahora, fíjate, tú mencionabas un tema para expandir las exportaciones privadas, ¿no? Tratados de libre comercio con China, qué sé yo, con Estados Unidos, con India, con los mercados donde realmente puede haber un consumo masivo de producciones ecuatorianas. Pero, Víctor Hugo, yo digo, aparte de eso, el colegio y las reflexiones que se han hecho en el colegio dicen, hay dos motores para el crecimiento futuro de la economía. Uno es las exportaciones, y las exportaciones, de acuerdo a la información oficial, están creciendo muy modestamente. Y la inversión total, sea la inversión privada, la inversión pública o la inversión extranjera. Y eso también no hay realmente algo que permita ver el crecimiento del día de mañana. Entonces yo dice, los dos motores son inversión privada y exportaciones. Pero para eso tú necesitas una buena política económica, porque haya certidumbre, para que los empresarios tengan confianza, porque si los empresarios no tienen confianza, Víctor Hugo, sencillamente las cosas van a seguirse deteriorando en el país. Entonces dime, en términos de reforma tributaria, que unas reformas estructurales que se está preparando y que todos estamos de acuerdo que hay que hacerlo, el gobierno ha dicho, por ejemplo, que estaba estudiando ver impuestos, X o Z, crear impuestos, o eliminar una serie de deducciones, ¿no? Entonces yo digo, yo no creo que se pueda atrever el gobierno en ese proyecto de ley, por ejemplo, mandar para eliminar en ese proyecto de ley que van a enviar, decir, los alimentos en estado natural que se compran y se vendan tienen que pagar el 12%, actualmente no pagan. O que los medicamentos, la penicilina, el antibiótico, que hoy no paga, tienen que pagar. ¿Tú crees que van a cometer ese error tal vez los señores por aumentar las recaudaciones? Mira, nuestra recomendación inicial fue que no se juegue con el IVA, ¿no es cierto? Pero de los análisis realizados ya, de las investigaciones dadas en el Colegio de Economistas por varios técnicos, se cree que más bien debe ser una subida del IVA del 12 al 15%. Y esos son coincidentes tanto el Banco Interamericano de Desarrollo BID como la CEPAL, que recomienda, entre las recomendaciones que hacen al Ecuador, es subir el IVA, porque es un IVA bastante bajo con relación a Colombia y Perú. Países. Nos comparamos porque son los países vecinos con quienes tenemos que estar permanentemente pensando en que ellos son quienes son nuestra competencia, claro. Porque tenemos similares costumbres, similares exportaciones, similares productos, y obviamente esto significa que tenemos que tener mucho cuidado con lo que hace Colombia y lo que hace Perú. Ahora fíjate, la reforma tributaria forma parte de la reforma fiscal, ¿no? Pero tocando otra parte de la reforma fiscal, los gastos. ¿Cómo se está reduciendo el gasto público, que es parte del ajuste? ¿Y qué es lo que se reduce y qué es lo que no se reduce? El gobierno dice, oye, hemos hecho un esfuerzo. El gasto público se está reduciendo, señores, no me pidan más, se está reduciendo. Pero ¿qué cosas, qué comentarios puede hacer ahí? Mira, penosamente se está reduciendo el gasto público, pero en inversión. Inversión pública. La inversión pública en el gasto corriente, en el gasto permanente ha incrementado. Datos oficiales del Banco Central, del INEM, en sueldos y salarios estábamos en 9.200 millones de dólares. Y hoy aproximadamente estamos en 9.750 millones. Jaime Carrera hacía este análisis y decía, en gasto permanente y gasto corriente hemos subido y hay un desplome en el gasto de inversión. Es decir, se olvidaron de las escuelas, de los colegios, de los hospitales, de todo lo que es de las carreteras, de la vialidad. Eso es un error. Lo que es más grave, el mismo presidente de la República
hace 2 días estuvo en la provincia de Manabí. Ajá. Y declaró realmente alarmado que qué se ha hecho con los 170.000 millones que se recaudó para, con el impuesto famoso. para la reactivación tanto económica como de construcción de la provincia de Manabí. Entonces, si escuchamos eso, que desaparecieron tantos miles de millones y hoy todavía se sigue manteniendo un estado obeso con más de, qué sé yo, de casi 10.000 millones anuales de egresos en remuneraciones, debe haber un recorte. Y son cosas, son problemas sociales. No nos olvidemos de que había 250.000 aproximadamente empleados públicos y subieron a casi 900.000 empleados públicos. Esto es realmente yendo en desmedro de la empresa privada, porque lo más grave era que la empresa privada no podía competir con los sueldos de la empresa pública. Un empresario podía pagar un contador hasta $1.300 mensuales. El empresario, digamos, el contador del sector público estaba en el grado 18, que significan alrededor de $3.200 mensuales. Entonces la gente se votaba al sector público, dejando a un lado el sector privado, por lógica, ¿no? Ganando un sueldo mayor en el gobierno. Entonces, que el sector era privado. Competencia del sector privado. Entonces, lógicamente, todo eso ha afectado la inversión. Tan así que este rato no hay inversión en el Ecuador, y al no haber inversión, el INE reconoce que de cada 100 ecuatorianos, 63 no tienen trabajo. Es decir, el 63% de ecuatorianos no encuentran trabajo o tienen un trabajo disfrazado, venden caramelos en las calles. Es decir, tenemos serios problemas en el empleo. Fíjate, Héctor Hugo, una de las grandes preocupaciones que yo tengo, y te hago la pregunta, ¿no? Distinguidos amigos, respetables, que dirigen agrupaciones políticas importantes como el Partido Social Cristiano, como Creo y otros pequeños partidos alrededor de ellos, han hecho declaraciones en materia de reforma tributaria, que si el gobierno envía un proyecto de ley que implique aumento de impuestos, de cualquier tipo que sea, IVA, etcétera, etcétera, o cualquier otra acción que implique aumento, un efecto equivalente a un aumento de impuestos, como por ejemplo deducir una serie de deducciones como en medicina, pues a mí se me ocurre que no van a incorporar eso, que los medicamentos paguen el IVA, por ejemplo, pero vamos a suponer. Entonces han dicho, no va con nosotros, no va, y no va, y no va. Entonces la pregunta es, ¿eso implicaría, Víctor Hugo, que la reforma tributaria que el gobierno está preparando, no obstante la sugerencia que en este caso hemos hecho en este canal, como en el Colegio de Economistas del Pichincha, estará destinada al fracaso? Ese es mi temor enorme. Es un gran problema porque no solamente afectaría la credibilidad del gobierno, el problema con la Asamblea Nacional, sino que lo que es más grave, tendría ya un incumplimiento con el Fondo Monetario Internacional, lo que significaría que cortarían los desembolsos que tiene que dar, que tiene ofrecido el Fondo Monetario, y estaríamos con más problemas económicos, ya inclusive para el gasto corriente y permanente, que no tendríamos para sueldos. Se vería obligado el gobierno, y que no está lejos de eso, a volver a topar el rubro de combustibles, gas, etcétera, que todavía siguen siendo subsidiados con relación a los países vecinos. Ahora, es el precio de los combustibles, que es un subsidio, como tú dices, Víctor Hugo, está en manos exclusivamente del gobierno nacional, ¿verdad? Así es. Y uno no entiende cómo es posible que ese subsidio siga existiendo, debieron haberlo eliminado, y todos esos recursos meterlo más, ¿a qué? A la asignación a los sectores sociales. Tú mencionabas que los sectores sociales no pueden ser perjudicados en cuanto a la asignación de recursos. Y aquí en este canal, con otros caballeros, hemos convenido de que efectivamente el ajuste del gasto público no puede tocar en términos de reducir la asignación de recursos, por ejemplo, al sector salud o al sector educación. Son sectores sociales que benefician a la clase pobre, no a la clase de altos ingresos. Entonces, es lamentable que el gobierno haya decidido hacer eso, lo que tú mencionas, pero también que se haya desplomado la inversión pública. La inversión pública es necesario. Se necesitan caminos vecinales, por ejemplo. Se necesitan proyectos de riego pequeños y medianos. Los grandes proyectos se pueden dejar
para la alianza públicos y privados. Entonces, las dos reformas estructurales, la reforma tributaria y la reforma laboral, tengo el temor de que no van realmente a progresar en la Asamblea Nacional. ¿Y por razones de qué? De que los partidos políticos van a estar pensando en los votos de las nuevas elecciones. Porque en definitiva, al gobierno no le queda sino gobernar efectivamente hasta este año. Porque el año que viene ya será un año político en que toda la gente comienza a pensar quién va a ser el nuevo presidente del Ecuador. Olvidémonos del señor presidente actual, Lenín Moreno. Entonces, las esperanzas comienzan a nacer en la gente. Esperemos al nuevo presidente para que arregle realmente los problemas. Entonces, si este año no pueden hacer eso, sencillamente yo lo que veo es que entregarán el poder con una economía totalmente deteriorada. Todo lo contrario a lo que el gobierno dice, que están haciendo una serie de cosas que permitirán la recuperación de la economía. Yo no lo veo así. ¿Cómo le ves tú? Bueno, todas las políticas públicas que se han dado van encaminadas solamente al gasto. Ya. Y obviamente pues no es al gasto de inversión. Estamos con serios problemas, no solamente en la inversión en educación, en salud, en seguridad. Hay crisis carcelaria. Todos los días, hasta el día de ayer, pues se mencionaba de la muerte de otro detenido en una cárcel, creo que es en Manabí. Y obviamente todo el tiempo estamos en esto, pero lo más grave de todo el análisis es de que este es el último año que se puede hacer algo, porque el año 2021 va a ser año ya político, año de elecciones, y estaremos paralizados económicamente. Y el año 2020 es el preámbulo para la campaña electoral. Claro, todo el mundo va a estar trabajando ya, y esto incide directamente en los votos en la Asamblea Nacional. Ahora hay un retraso en enviar los proyectos de ley, porque si se hubiera mandado oportunamente la reforma laboral, la reforma fiscal y todo lo que se requiere para el engranaje de la inversión, estuviéramos en otra situación. Pero hasta este rato no hay todavía ninguna recomendación de parte de los asesores y del gobierno, de quienes hacen gobierno, para tratar de crear estímulos para la inversión, tratar de crear mejoras en la economía. Es decir, estamos atrasados, porque el próximo año ya es año político. Una preguntita, fíjate, en todos estos tiempos se ve que hay una serie de personas de tercera o cuarta edad que están haciendo manifestaciones, exmaestros, que no se le pagan la jubilación. El ministro propuso bonos y la gente dice, no, pues no, mi amigo. Y el secretario del presidente dice, ecuatorianos, vamos a tener que crear un impuesto, y tampoco tiene sentido. ¿Qué sugerirías tú para arreglar ese problema así en forma rápida? Mira, nosotros hemos revisado los balances del sistema bancario y obviamente pues hay un buen margen de utilidad. No quiero decir que quiera crearles un impuesto tampoco, claro. Sino más bien que se flexibilicen ellos y den la oportunidad de comprar esos bonos. A buen precio va a ser un buen negocio para la banca y vamos, digamos, este rato a satisfacer un requerimiento muy justo que es el de los jubilados. Eso debería ser voluntario en un momento dado. Espera, muy voluntario. Inclusive vamos a poner una carta al presidente de la banca privada diciendo que de ellos salga la iniciativa, ¿no? Ya. Y que quién más que ellos podían ayudar y mejorar la situación de la gente que ya cumplió con su deber y hoy es jubilado, y no ver los cuadros que se ven con la huelga de hambre que están en la puerta de la Asamblea Nacional, y los asambleístas están atados de manos porque el ministro Richard Martínez, pues dice, ya no tengo de dónde, y no puedo hacer milagros, pero sí se puede tener estrategias como negociar con la banca privada, sin crearles ningún impuesto, que se me entienda bien, sino más bien que ellos sean los compradores de unos 300 millones de dólares. Pero en forma voluntaria, nada de obligación. O sea, nosotros apelamos a que el espíritu de los banqueros, que es excelente aquí en el Ecuador, sea voluntario esto, y así dé una solución a un problema social grave que tenemos este rato en manos aquí en nuestro país. Estimados amigos y amigas, hemos escuchado al vicepresidente del Colegio de Economistas. El gobierno perdió tiempo, 2 años enteros prácticamente, en no atender los problemas de la economía. Y cuando ha comenzado a atender, reduciendo el gasto público, el error cometido es
el desplome de la inversión pública, error del gobierno. Error también no asignar recursos a los sectores sociales, no aumentarlos en escasez de recursos financieros, pero no reducir sectores como educación, sectores como agua potable, alcantarillado, salud. Son sectores sociales que cuando se atiende adecuadamente no benefician a la clase alta ingreso, a los ricos, sino beneficia a la gente de bajos ingresos, a la gente pobre. Esos sectores sociales, en cuanto a asignación de recursos, no se puede sacrificar, no se les puede reducir. Se necesitan las reformas, se necesitan gobierno ecuatoriano. Te estás moviendo demasiado lentamente y a su vez cuando tomas medidas son gradualistas y eso no da resultado. Hay un costo social y político que hay que pagar, sí, pero el señor presidente, y con todo respeto lo digo, ha dicho varias veces que a él ya no le interesa volver a la presidencia. Por lo tanto, no hay el caso de que un presidente quiere que lo reelijan. Por lo tanto, sí es posible que absorbe el costo. Hay que pensar en las nuevas generaciones. No hay que pensar en las futuras elecciones ni en los futuros votos. Winston Churchill decía, un distinguido primer ministro de Gran Bretaña, el estadista es el que piensa en las futuras generaciones. El político piensa en votos y en las próximas elecciones. Amigos, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros y estaremos nuevamente con ustedes la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29 UHF presentó La crisis económica, asuntos de tipo económico, financiero, fiscal, competitividad, sector externo, cómo restaurar los equilibrios macroeconómicos del país, cuáles son sus soluciones para restaurar no solamente los equilibrios, sino iniciar la recuperación económica que todos los ecuatorianos queremos en este país, con la conducción del economista César Robalino Gonzaga. La crisis económica.